Mira, el Parque Grande, José Antonio Labordeta, se llenó ayer de reivindicaciones. A pesar de ser reconocida por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, desde 2018, el lipedema sigue sin tener cobertura en el Sistema Nacional de Salud. Y por eso hubo una jornada reivindicativa con varias actividades. Hubo talleres de marcha nórdica, de relajación, bueno, muchas cosas, porque estas actividades son buenas para sobrellevar el lipedema. ¿Qué es esto? Mira, es un trastorno del drenaje de la linfa y la verdad que nos lo van a explicar un poco mejor exactamente en qué consiste y qué es lo que pasa y además, bueno, cuál es esa reivindicación importante que tienen que hacerme. Saludos de Laura Hernández, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE. Herrera en COPE. Más Zaragoza. Estar informado. Hoy está con nosotros Belén Miró Palacios. Ella es trabajadora social de ADPLA, que es la asociación que agrupa a todos los afectados por, creo que linfedema y lipedema. Vamos a ver si nos explica muy bien la diferencia. Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Buenos días, porque es diferente. Lipedema, sí, eso es. Eso. Y, sí, cuéntanos. Sí, son dos enfermedades que a menudo se suelen confundir, sí. Además que ya así de oídas pues se tiende el nombre a la confusión, sí. Pero de origen son dos patologías diferentes. El linfedema sí que es un trastorno del sistema linfático, vale, y produce un aumento de volumen por una acumulación de linfa. Y en el caso del lipedema es una enfermedad de origen inflamatorio de la grasa. Esa inflamación, ese aumento de volumen que también se da, es por una inflamación de la grasa, del tejido adiposo. Y se da en las extremidades inferiores, también en los brazos. O sea que también, digamos que lo que se ve también es parecido entre lipedema y linfedema, ¿no? Sí, en el caso del linfedema, ese aumento de volumen se puede dar en cualquier parte del cuerpo. Lo más común es que sea en extremidades, pero como tenemos sistema linfático que nos recorre todo el cuerpo, pues se puede dar en cualquier parte de la anatomía. En el caso del lipedema, generalmente se da en piernas, concretamente hasta el tobillo. Esto es importante, no afecta al pie. ¿Sí? Se puede dar pues de cadera hasta el tobillo. Y en algunos casos también, como en un 30% de los casos, se da también en los brazos. ¿Qué supone para aquellas personas que lo padecen? Pues bueno, no dejan de ser dos patologías que son crónicas, entonces requieren mucho cuidado, mucha constancia, prevención también y bueno, en muchos casos también mucho desembolso económico. En el caso del lipedema, además, que es una de nuestras reivindicaciones en este mes de junio, que es el mes de visibilidad del lipedema, ¿sí? Se encuentra con que en el sistema sanitario no existe prácticamente, no se le da una atención, eso es, no se le da una cobertura y bueno, las pacientes se sienten muy abandonadas, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se necesita o cómo es el tratamiento? ¿Por qué tienen que hacer ese desembolso económico? Pues sobre todo se recomienda en general un tratamiento conservador que es a base de fisioterapia, de drenaje linfático manual, de prendas de compresión. Esto es común también en el linfedema. Una de las cosas que tienen en común es este tratamiento conservador. Sí. Entonces, bueno, pues muchas veces es un desembolso de ir a fisioterapeutas especializados en técnicas de drenaje. Hay personas que van una vez a la semana, por ejemplo. Otras veces no es necesario ir tan habitualmente, pero bueno, no deja de ser un gasto. Medias de compresión, nutrición, especialmente en el lipedema también la nutrición juega un papel importante y tienen que pues eso, buscar a una persona adecuada que les pueda orientar en esto y ejercicio físico. Esto sería un poco el tratamiento. En algunos casos, en el caso del lipedema también existe una cirugía que, por supuesto, tampoco cubre la seguridad social y también tiene un coste bastante elevado. Belén, afecta mayoritariamente a mujeres, ¿no? Sí, el lipedema sí, casi diríamos en un 100%, tiene que ver mucho con una parte hormonal, entonces está muy ligada a las mujeres. No sé si hay registrado algún caso de hombre, no voy a decir un 100%,
Eso es, sí. Desde luego en la asociación todos los casos que tenemos son mujeres, a nivel de España, que de los que tengamos constancia también, pero bueno, no, como no se puede decir nunca al 100%, pues bueno, dejámoslo en un 99%, pero sí que se da fundamentalmente en mujeres, sí. Ujú. Y claro, esto se puede confundir con obesidad. Quiero decir, hay muchas mujeres que a lo mejor llevan pues mucho tiempo, muchos años pensando, no, esto es una cuestión de obesidad, haciendo régimen, dietas, y resulta que es otra cosa, ¿no? Sí, esto es importante dejarlo claro también porque el lipedema, como decimos, sí, es ese aumento de volumen que además es bilateral. Normalmente cuando se da en las piernas se da en las dos piernas o en los dos brazos. Entonces, claro, lo primero que se ve es un aumento de volumen. Entonces, sí que es verdad que estas personas pues han ido muchas veces a un médico de cabecera pues quejándose de un aumento de volumen, de un dolor, y lo primero que les han dicho es tienes que adelgazar y punto, ¿no? Tienes sobrepeso y tienes que adelgazar, o esto es obesidad, tienes que adelgazar. Al final el lipedema, como decimos, sí que es una inflamación de la grasa, normalmente desproporcionada en el cuerpo, una acumulación de grasa desproporcionada, pero no es una grasa normal y corriente, por así decir, que responda a dieta o a ejercicio, no, es muy resistente, y además estas pacientes muchas veces vienen y cuando llegan a la asociación ya han hecho un montón de dietas, están desesperadas, han hecho un montón de ejercicios, son como muy constantes en eso porque lo tienen muy interiorizado desde siempre y no ven resultados, entonces también es muy frustrante. Claro, claro, ahí hay otro tipo de trabajo, ¿no? Es importante, bueno, pues llegar a eso, porque entiendo que el diagnóstico pues es difícil, Belén. Sí, como en la seguridad social, de momento, aunque el lipedema sí que está catalogado como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, de hecho, de 2018, también se le asignó al lipedema un código específico en la última actualización de la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, que esta última versión sería la CIE 11. Aquí en España todavía se sigue trabajando con la CIE 10, entonces digamos que el lipedema queda fuera. Entonces, a no ser que justo demos con algún profesional que sí que esté actualizado, que lo conozca, que nos pueda orientar, ya simplemente llegar al diagnóstico resulta muy difícil. Y además de ese aumento de la grasa, de esa inflamación de la grasa, que la vamos a ver, como decimos, en las piernas, también en los brazos, ¿qué otros síntomas tiene? Quiero decir, hablabas de dolor. ¿Duele o qué otras molestias lleva consigo? Sí, generalmente duele. Sí que es verdad que hay alguna paciente que dice, bueno, pues el dolor en mi caso no es lo más característico, pero en general duele hasta el punto de que les duele el agua de la ducha, las sábanas, o sea, el roce de las sábanas simplemente, o al contacto. Es un dolor bastante característico. También hay fragilidad capilar, suelen salir muchos moratones con mucha facilidad. Y sí, sobre todo ese dolor, ese aumento de volumen. Sí que es verdad que, aunque a veces pueda haber también obesidad o un sobrepeso, también hay que tener en cuenta que también hay personas que están en normopeso, en un peso adecuado para su estatura y demás, Sí. y tienen también ese lipedema y sufren esa inflamación por dentro, pero quizá no es como tan visible, o esa desproporción con el tronco, por ejemplo, no es tan visible. Entonces, es verdad que muchas veces tendemos a pensar en obesidad, pero también hay que pensar que hay personas que no tienen esa obesidad y también pueden sufrir el Lo lipedema. sufren. ¿Y es crónico? Sí, se puede mejorar, se puede tratar siguiendo unas pautas, estando en manos de profesionales que lo conozcan y, bueno, pues siendo muy constante en el tratamiento se puede mejorar, ese es el mensaje que lanzamos, Sí. pero sí que es verdad que si no se trata de ninguna manera, pues bueno, es muy difícil que mejore por sí solo, porque como decimos al final hay una base inflamatoria detrás y bueno, es crónico, sí, es algo con lo que habría que convivir. Estás en APLA, eres trabajadora social allí, ¿verdad? ¿De qué forma estáis ayudando vosotras? Sí, pues desde la asociación sobre todo intentamos dar mucha luz a estas pacientes que conviven pues con una enfermedad que, como decimos, sigue siendo invisible todavía para el sistema sanitario y muchas veces para la población en general. Entonces, sobre todo es una labor de información, de acompañamiento
Y luego desde la asociación pues organizamos muchas actividades a lo largo del año pues para mejorar o para que tengan también técnicas para poder sobrellevar o aprender mejor sobre tanto el linfedema como el lipedema. Pues hacemos desde terapia acuática, talleres de marcha nórdica, talleres de vendaje multicapa, sesiones informativas, a veces congresos, jornadas, así con personal especializado. Sí. Y bueno, sí, la verdad es que hacemos bastantes cositas. Como la jornada de ayer, ¿no? Reivindicativa ahí en el Parque Grande. ¿Qué tal fue? Muy bien, la verdad es que nos salió un día muy bueno, pensamos Sí. que íbamos a pasar más calor, pero la verdad es que fue una jornada muy bonita. Estuvimos en el Parque Grande pues dando información, que la verdad es que se acercó pues también mucha gente, veía el cartel y decía, uy, ¿qué es esto del lipedema? Y bueno, pues aprovechamos a hacer mucha difusión y hicimos, lo llamamos moviéndonos por el lipedema, pues por esa parte más reivindicativa, ¿no? Que nos tenemos, que es la parte de las asociaciones, de movernos y de hacernos oír, pero también nos movimos literalmente porque hicimos una clase de fuerza ahí en el césped, de relajación, un taller de marcha nórdica y bueno, la verdad es que no paramos y fue una jornada muy chula. Claro, entiendo que el deporte, ¿no? También ayuda de alguna manera. Sí, en este tratamiento conservador, tanto con la fisioterapia como la compresión, la nutrición, la cuarta pata sería el ejercicio físico adaptado a cada persona en función de sus posibilidades. En el caso del lipedema, pues sí que generalmente un deporte que no sea de impacto, pero sí, la terapia acuática va muy bien y la marcha nórdica, que son pues dos deportes que llevamos un poco por bandera aquí en la asociación, pero bueno, pilates o cualquier ejercicio que le motive a la persona a estar en forma, ejercicio de fuerza también, va muy bien y al final llevan un estilo de vida saludable. Claro que sí. Bueno, pues esa es la jornada reivindicativa de ADPLA. Hemos estado hablando del lipedema, que como decimos, bueno, pues es esa enfermedad progresiva y además crónica que nos ha estado explicando Belén Miró Palacios, trabajadora social de ADPLA. Belén, muchas gracias, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Herrera en COPE. Más Zaragoza. Estar informado.